Amén. Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al 10, lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, todos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pueden tomar asiento. Y esta es una historia interesante. Interesante porque vemos lo que nosotros conocemos como una teofanía, o la representación de Dios entre nosotros aquí en la tierra. Dios manifestándose. Y dice la Biblia que el rey de Salem, que quiere decir el rey de paz, que quiere decir el rey de justicia, viene y se encuentra con Abraham. ¿Y quién es este rey? Unos dicen, bueno, ciertamente fue alguien, pero yo creo que este rey fue el mismo Señor Jesús. Más adelante dice en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué más claro puede estar aquí que diciéndonos, este rey no tiene principio, no tiene fin, no tiene una genealogía? Y luego dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y está hablando acerca de el rey de Salem, Melquisedec, que se presenta ante Abraham. Vamos a ir de los últimos versículos al principio. Versículo 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. No dice recibieron en el pasado, sino tampoco dice allá en la ley, pero dice aquí en el presente reciben los diezmos. Aquí en el presente aún se hace esto, y esto cuando Hebreos se escribe no es un libro del Antiguo Testamento, es un libro del Nuevo Testamento. Algunos dicen que fue Apolos, otros Pablo. Un día lo vamos a saber quién lo escribe. Pero dice la Biblia, versículo 8, aquí en este mundo reciben los diezmos hombres mortales cuando se recogen. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive para siempre. Versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Leví es una de las 12 tribus de Israel que se le asignó que mediante o a través de ellos el pueblo de Israel iba a dar su diezmo, y el diezmo se iba a pagar a Leví. Ahora, ¿cuándo nace Leví? Leví nace aproximadamente 500 años después
bueno, no 500 años después, sino Leví nace en la tercera genealogía, pero cuando se da la ley a través de Moisés y a la tribu de Leví, se hace 500 años después. Porque de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus, una de ellas la tribu de Leví. Entonces a esta tribu de Leví, cuando están allá en la tierra de Canaán y se acaba el alimento, tienen todos que ir hasta Egipto. Y ahí en Egipto comienzan a multiplicarse por 430 años. Todavía no se da este diezmo a la tribu de Leví, a la tribu de los sacerdotes. Pero desde que está aquí hablando con Abraham hasta cuando se comienzan a dar los diezmos han pasado aproximadamente 500 años ya. Entonces, cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, hijo de Dios, cuando Abraham da todos estos diezmos, aún no nacía Leví, allá andaba. Por eso dice versículo 10, aún estaba en los lomos de Abraham, de su padre. En otras palabras, todavía no nacía. Era aún una imagen de lo que iba a suceder. ¿A quién le dio los diezmos Leví cuando él los recibió? A nadie. Pero a través de Abraham, antes de que naciera Leví, ya Abraham estaba dando sus diezmos. ¿Cuándo fue dada la ley? La ley fue dada 500 años después con Moisés, cuando salen de Egipto. Entonces está Abraham, después de Abraham Isaac, después de Isaac Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, que siendo una de ellas Leví, están aquí en Egipto 430 años, finalmente salen a través de Moisés, y cuando están allá en el desierto, Dios le da a Moisés un poquito más de 600 mandamientos, uno de ellos el diezmo, y comienzan a dar los diezmos a los levitas, y de eso está hablando aquí. Versículo, ahora sí vamos a regresar un poquito más. Vamos a ver otras cosas interesantes acá. Versículo 4, Hebreos 7:4 dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún el patriarca Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Cuando Abraham, no hay mayor patriarca que Abraham, porque él es el padre de Isaac y de Jacob. Él es el jefe patriarca. Pero está diciendo: considera cuán grande fue Melquisedec, rey de Salem, el hijo de Dios. Cuán grande fue él, que Abraham le dio los diezmos de todo a este rey, al hijo de Dios. ¿Por qué? Porque de la misma manera nosotros debemos de considerar, cuando nosotros damos nuestros diezmos, no lo estamos dando a un hombre, se los estamos dando a Dios. Cuando nosotros estamos dando estos diezmos, de la misma manera que aquí Abraham estaba dando de manera física todo esto al Hijo de Dios, a Dios. No había nadie más que el jefe patriarca Abraham, pero viene Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, el Hijo de Dios, y Abraham le da todos los diezmos de la derrota que ellos tienen contra, dice acá, de la derrota de los reyes. Versículo 5: ciertamente lo de que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de ¿qué? Tomar del pueblo. Ahora, esa palabra tomar es muy diferente a recibir, porque la palabra tomar significa
yo voy a donde está el hermano Abraham y tomo su Biblia. Él no me la está dando. Yo voy y le digo, a ver, hermano Abraham, deme su Biblia. Y ya yo tomo su Biblia del hermano Abraham. El tomar es muy distinto a recibir. Tomar quiere decir tomar, agarrar. Y dice acá en el versículo 5 que los levitas tenían un mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? Era de tomar del pueblo los diezmos, de tomar del pueblo los diezmos. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham. De tal manera que Melquisedec viene y toma de Abraham. Toma. Entonces viene Melquisedec y le dice a Abraham, a ver Abraham, dame los diezmos de todo lo que tú has tomado de la guerra contra los reyes. Y entonces Abraham se lo da. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ahora yo conozco, sí, algunas, estuve una vez con un pastor y ya no era pastor, no, era una familia, los vinieron a nuestra iglesia hace como unos 7, 8 años, durante la semana los fuimos a visitar aquí cerca del club de golf, enfrente, ahí en esa colonia, y estábamos ahí platicando con ellos, y mientras estábamos hablando con ellos, les preguntamos, oye, ¿qué pasó? ¿Ya a qué iglesia van? Y nos dijeron, no, pues teníamos una iglesia, pero ya no vamos a esa iglesia, porque cuando faltábamos un domingo a la iglesia y no llevábamos nuestro diezmo, el pastor venía durante la semana, tocaba a la puerta y nos daba una sonrisa, entraba, platicaba y decía, a ver, sus diezmos. Y dice, nos venía por nuestros diezmos. Nuestra iglesia no va a hacer eso. Pero si se hiciera así, ¿cómo reaccionaríamos? Si se hiciera así de que el Señor Jesús cada semana, como aquí se hizo, viniera y llega con Abraham y le dice, a ver Abraham, acabas de tener una tremenda victoria. ¿Y sabes quién te dio las fuerzas para tu victoria? Yo te las di. ¿Sabes quién te dio la inteligencia y la capacidad? Yo te las di. ¿Sabes quién te ayudó para poder ganar la victoria? Yo te di esa capacidad. Y mira todo lo que tienes. Vengo a tomar el diezmo. Y si Abraham hubiera dicho, pero Señor, ¿tú quién eres? ¿Para qué vienes? ¿Para qué lo vas a usar? Tú eres el Hijo de Dios, tú lo tienes todo. Y yo creo que por alguna razón fue de manera física que Dios manda a su Hijo Jesucristo, y porque ni modo que Dios se hubiera aparecido en el cielo y le hubiera dicho, Abraham, aquí estoy en el cielo, arroja tu diezmo a las nubes y yo lo voy a cachar y me lo voy a llevar. Es más tangible cuando nosotros tomamos algo que yo tengo y se lo doy a Dios de manera tangible, que lo puedo tocar, que lo tengo y no me quiero deshacer de él. Porque es bien fácil decir, ok, yo le quiero dar mi espiritualidad a Dios. Pero ¿cómo podemos medir esa espiritualidad? Pero cuando Dios dice, ok, yo te he bendecido, dame lo que me pertenece, y le decimos, ay Señor, pues esto está muy bonito, no te lo puedo dar. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús viniera cada semana, tocara tu puerta y dijera, a ver hermano, ¿cuánto ganaste en esta semana? Oh, pues 300, ok. ¿Quién te dio la fuerza? Pues tú, Señor. ¿Quién te ayudó? Pues tú, Señor. ¿Quién te bendijo? Pues tú, Señor. Y mira, entonces pues vengo por mi diezmo. Oh, pues aquí están 3 pesos. No, ese no es mi diezmo. 30 pesos. Y a veces nos hacemos, amén. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Viene Melquisedec, el rey de Salem, y toma de Abraham los diezmos. Y luego dice versículo 6, toma de Abraham los diezmos
y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía promesas? Dios le había dado promesas a Abraham. ¿Cuáles eran las promesas que Dios le había hecho a Abraham? Mira, Abraham, yo te haré una gran nación. Yo te voy a bendecir. Y sí, encontramos que Abraham ofrece a su propio hijo Isaac, pensando que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Pero aquí es otra prueba. Esta es otra prueba en donde viene Dios y dice, ok, a ver, Abraham, dame esos diezmos. Y Abraham, no vemos ningún lugar que se quejó Abraham. No vemos ningún lugar en donde Abraham dice, Señor, pero mira, nos vamos a morir. Y sí, es una gran victoria de todo esto, lingotes de oro y ¿cómo se le llaman? Vestidos muy preciosos y joyas y alhajas. Pero por favor, no te lo lleves, no te lo lleves. Pero no, Abraham lo dio, y dice la Biblia, después de haberlo dado, después de que lo toma el Hijo de Dios, dice, y bendijo a Abraham. Fue bendecido. Bendijo al que ya tenía promesas. Nosotros tenemos muchas promesas de parte de Dios. Ya tenemos la principal promesa, que es la vida eterna. Y si no tuviéramos otra promesa, aparte de la vida eterna, deberíamos ya de estar contentos, amén. Pero tenemos la promesa de que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Si tu hermano ya tienes al Hijo, la promesa es, tienes la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Y entonces ya tenemos las promesas. Pero Dios dice, ok, vengo por mi diezmo. ¿Qué vas a hacer? Tenemos dos opciones, darlo o no darlo. Y cuando lo damos, dice acá, Dios bendijo al que ya iba a tener de por sí bendición. Dios lo bendijo. Dios nos bendice cuando nosotros damos nuestros diezmos. Sin duda, Dios nos bendice. Versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham fue bendecido por Melquisedec. Dios bendijo a Abraham. ¿Cómo fue esa bendición? Pudo haber dicho Dios, ok, ¿no me quieres dar eso? ¿No me quieres dar eso? Muy bien, pues y yo te iba a ser padre de multitudes, padre de naciones, y ahora no. Dios tenía algo muy importante para Saúl, no sé si se acuerdan. Dios tenía algo, iba a establecer el reino de Saúl. Pero dice la palabra de Dios que Saúl se impacientó, ofreció sacrificio, se le olvidó que los levitas tenían que ofrecer el sacrificio. Cuando llega Samuel, le dice: Saúl, locamente has hecho. ¿Qué hubiera sucedido si Saúl hubiera aprendido a obedecer? Si el rey Saúl hubiera dicho: yo voy a hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga, y voy a esperar a Samuel. Y vamos a suponer que Saúl, el rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, hubiera esperado y hubiera sido paciente y obediente. Y Samuel hubiera llegado, hubiera dicho: muy bien, Saúl, yo te dije que esperaras, fuiste paciente, fuiste obediente, ahora vamos a ofrecer los sacrificios y ahora Dios va a hacer de tu reino un reino duradero, un reino estable, y a través de ti va a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Wow, hubiera sido algo tremendo que a través de Saúl, por su obediencia y amor al Señor, Dios lo hubiera bendecido de tal manera. Pero ¿qué sucedió? No fue así, sino que fue desobediente, no lo hizo, y Dios lo quita y dice: no, este no. Ahora viene David.
Y por eso Saúl odiaba tanto a David, porque la bendición de Dios ahora ya no estaba sobre Saúl, ahora estaba sobre el rey David. Y fue a través del rey David y a través de su genealogía que también fue bendecido el rey David. En la genealogía del Señor Jesucristo está el rey David. Por eso es amado tanto, por su obediencia, por su amor a Dios. Pero aquí Abraham, ¿qué hubiera pasado? Si Abraham hubiera dicho, no, yo no te quiero dar nada, ya estoy yo, a mí ya con las promesas que tú ya me has dado. Dios le hubiera dicho, ok Abraham, pues hazte un lado, se las vamos a dejar a alguien más, a alguien que sí quiera ser obediente, a alguien que sí quiera ser agradecido. Dios tenía una bendición especial para Esaú también, para Esaú. Pero Esaú desecha esa bendición, desecha su primogenitura, ya tenía esas promesas, pero de la misma manera menosprecia la bendición de Dios. Ya tenía sus promesas. Y no hay que aprovecharnos, yo creo, nosotros mismos de las promesas que de por sí ya tenemos de parte de Dios. Porque es muy fácil decir, ya soy hijo de Dios, ya tengo sus promesas, ya todo me va a ir bien. Y ahí es cuando el diablo entra y dice, espérate, tranquilo. Tú que estás pensando que ya nada más porque las promesas han sido dadas, dichas, mencionadas, ya todo va a estar bien. No, tienes que obedecer, tienes que ser agradecido, tienes que amar. Es como un padre que tiene a su hijo y el hijo muy confiado dice, pues mi padre tiene millones. Y si no tiene millones, por lo menos tiene 2 semillas grandotas y tiene 12 millones, ¿verdad? Pero podemos nosotros estar tan confiados como un hijo que dice, bueno, mi padre se apellida Muñoz, yo soy Muñoz, de por sí tengo ya seguro que yo soy el heredero de esa herencia que yo tengo. Hace una semana, 2 semanas salió una noticia que en China un joven que acaba de graduar de la universidad, su padre le concedió $2,000 millones. Y cada año va a estar ganando a $500 millones, hasta no sé qué cantidad, por nada más ser hijo de su papá. Pero tenía parte de lo que su papá tenía considerado, era que primero tenía que graduar de la universidad. Y en el momento en que gradúa, ya parte de la promesa era, gradúas y te doy esto. Y ya después, si sigues adelante, te voy a estar dando un poquito más. Pero ¿qué tal si se hubiera confiado y dicho, no, pues no me importa, es mi papá, ni modo que no me dé? Y dice, yo no quiero estudiar, yo nada más me quiero quedar aquí como un niño nini. Ni estudio, ni hago nada, de por sí que mi papá. Y nos empezamos a confiar. Y entonces, ¿qué hace el papá? Dice, este hijo es un ingrato. Este hijo es un malagradecido. Este hijo es un flojo. Y aquí está este otro que trabaja y le echa ganas. Por eso María Félix le dejó toda su fortuna a su persona que trabajaba con ella, que a sus hijos. Porque estos hijos, ¿verdad? Solamente son unos engreídos, son unos orgullosos, no me sirven para nada, son una vergüenza. Y los hijos que hacen, pero es mi mamá. No, por ser hijos de alguien, no nos debemos de confiar. No nos debemos de confiar. Por eso es bueno enseñar a trabajar a nuestros propios hijos, enseñarles que trabajen, que se esfuercen. Y Dios quiere lo mismo de parte de nosotros, que nosotros trabajemos y nos esforcemos. Recibimos bendición cuando diezmamos. Malaquías, regresando a Malaquías capítulo 3, en el versículo 10. Malaquías, antes de Mateo está Malaquías. Malaquías capítulo 3 en el versículo 10 dice, traed
Todos los diezmos. Cuando un verbo en la Biblia aparece con esta letra D al final, lo convierte en un verbo imperativo. Es una orden, es un mandamiento. Cuando Dios dice, y lo vamos a ver en la predicación, id y haced discípulos, es un mandamiento. No está diciendo ve si quieres, está diciendo ve porque te estoy ordenando. No dice haced y haz discípulos si quieres, sino dice hazlos porque te estoy ordenando. Y aquí cuando dice traed, no quiere decir traes si quieres, sino dice trae porque te estoy dando un mandamiento y te estoy ordenando. Trae tus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esta casa, esta iglesia se sostiene a través de los diezmos y las ofrendas de cada uno de los hermanos. No recibimos ayuda del gobierno, ni de Prospera, ni de ningún otro lado. Cada uno de nosotros hemos participado en lo que se ha hecho en esta iglesia: el piso, las bancas, cuando se paga la luz, cuando se paga a cada uno de los hermanos que trabajan aquí en la iglesia y que ayudan y que apoyan, cuando compramos folletos, cuando pagamos por el agua, por la construcción. Cada uno de nosotros tenemos en este lugar plasmado lo que nosotros hemos dado, pero también cada uno de nosotros hemos participado en alcanzar las almas. Cuando alguien es alcanzado a través de los diferentes ministerios, cuando alguien es alcanzado a través del instituto, cuando alguien es alcanzado a través de las predicaciones por internet, cuando alguien es alcanzado a través de un folleto y esa persona el día de ayer lo lee y cree y es salvo, eso va a cuenta de cada uno de nosotros que participamos en dar. Y hay bendición en ver gente salva. Y dice acá, trae y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y luego dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición. Subrayen esa palabra bendición. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, mira, tú solamente sé obediente, trae los diezmos para que haya dinero en la iglesia y yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir personalmente. ¿Qué mejor que la bendición de Dios? ¿Cuál es lo contrario de esto? No los traigas, no te voy a bendecir y aparte te voy a quitar. Pero la bendición dice, te voy a bendecir, y luego dice, hasta que sobreabunde. En otras palabras, dice, hasta que ya no haya más campo para llenar bien el lugar en donde yo te estoy bendiciendo. Dios no quiere lo peor para nosotros, yo no creo. Pero también yo creo que Dios quiere que tanto nosotros como miembros de la iglesia, como administradores de la iglesia, lo hagamos lo mejor posible. Porque también hay de iglesias a iglesias, amén. Seamos honestos. Hay de iglesias a iglesias en donde conocimos una iglesia. Yo conocí al pastor de esta iglesia, en donde este pastor se llevó como $100,000 y se fue, se los llevó, se los robó. Hay de iglesias a iglesias, pero si yo sé y digo, wow, ese pastor se robó esos $100,000, por esa razón ya no doy yo. ¿Será una buena razón? No, no es una buena razón. Oh, yo vi la otra vez que el pastor traía zapatos nuevos. Y Dios nunca me da zapatos nuevos.
Y esa es una buena razón, Señor, ¿sí o no? Y digo, pues es una buena razón para que yo nunca dé mi diezmo. No, no, tenemos que dar nuestro diezmo a Dios. Yo solo doy a Dios y yo voy a esperar que Dios me bendiga por el simple hecho de que yo doy el diezmo a Dios. Cuando damos dinero a los pobres, ¿sabías que en ocasiones hay pobres allá afuera que realmente no son pobres? Pero yo no le voy a preguntar, oiga, ¿realmente usted es pobre? Una vez íbamos en Córdoba, porque esas dos ciudades ya las mixté, pero estábamos en Córdoba, mi esposa y yo, fuimos a comer a este restaurante, la parroquia. Y un plato de comida ni siquiera lo tocamos, lo guardamos, nos lo dieron para llevar. Y había una señora con sus dos niñitos en la calle, y la señora se veía pues hambrienta. Nos paramos, me bajé, señora, mire, aquí hay un plato para usted. Y me miró así con ojos feos. Dijo, no, yo no necesito de eso, yo no lo quiero. Dije, bueno, pues si no lo quiere está bien, perdóneme. Me subí al carro y nos fuimos. Hay gente que no podemos nosotros decir, ya no voy a dar a la gente porque me rechazó. Ya no voy a dar a Dios porque, ¿cómo me aseguro? Ya tendrán un registro de honestidad ahí en esa iglesia. Mire, nuestra iglesia tratamos de ser lo transparentes que se pueda y honestos. Pero eso no debería de ser causa para que yo diga, qué bueno que lo dijo el pastor, ¿verdad? No, sino la causa debería ser la causa de Cristo, mi obediencia, mi fe en el Señor. Sigamos adelante, siendo de bendición, siendo obedientes a Dios a través del diezmo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos bendices, tú nos ayudas, tú nos das esta oportunidad que no merecemos. Y te pedimos que nos ayudes a participar y ver cómo tú traes bendición hasta que sobreabunde. Padre, ayúdanos a ser fieles y constantes. Y yo sé que quizás aquí hay algunos que aún hay duda, escepticismo, quizás no pueden creer que tu palabra realmente diga esto, pero Señor, aquellos que hemos estado diezmando por años, podemos ver tu bendición, podemos ver tu mano poderosa, podemos ver y confiar y saber, Señor, que el ser obediente en esto, tú has sido fiel hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y bendice cada familia, bendice cada hogar. Y como dice en tu palabra, aquellos que diezman, que los bendigas hasta que sobreabunde en sus vidas. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a tener un pequeño break, un pequeño tiempo.